Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a tu canal Una Familia con Propósito. En esta ocasión vamos a estudiar el estudio semanal que nos corresponde para esta semana. Así es que sin más pérdida de tiempo vamos a comenzar. Muy bien, vamos entonces a darle comienzo al estudio de esta semana, así es que esperamos que les pueda gustar. Si no te has inscrito a mi canal en YouTube, Una Familia con Propósito, te pido que lo hagas para que puedas entonces volver a ver ahí los videos y puedas mantenerte repasando y estudiando la palabra de Dios. Muy bien, comenzaremos entonces. La unidad en la adoración. Dice Apocalipsis 14, 6 y 7, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es muy importante que podamos nosotros entender de que Dios nos está invitando a que le adoremos, a aquel que creó todas las cosas. Pero vamos a entrar un poquito más en profundidad al respecto. El concepto clave aquí es: ¿cuál es la verdadera adoración? La verdadera adoración es una respuesta sincera por lo que es Dios y lo que ha hecho Él por nosotros. Ahí en Apocalipsis dice bien claro que Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué razones dan los habitantes celestiales para adorar a Dios, a Jesús y el Cordero? Adorar a Dios es reconocer la grandeza, reconocer la majestad de Dios, comprender de que Él es el Creador, que nos creó a nosotros. Nosotros somos sus criaturas y podemos admirar nuestra propia indignidad, impotencia y absoluta dependencia de Él. Ese reconocimiento también implica la voluntad de aceptar el señorío de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Ahora, la adoración de los cristianos siempre será una respuesta a las innumerables bendiciones que nosotros recibimos todos los días de las manos del Creador. En especial el sacrificio de Jesús, que fue realizado obviamente en el Calvario. Como escribió Ed René Kivitz, la respuesta cristiana a la necesidad de un proyecto existencial es la vida en comunidad. La comunidad cristiana, que el Nuevo Testamento presenta como la comunidad de la cruz, pues es la respuesta a la obra de la cruz. Los beneficios de la cruz, los imperativos de la cruz, por lo cual existe la iglesia. La verdadera adoración tiene el potencial de que nos puede unir a ti y a mí de tal manera que no sería posible de otra manera. Es la única forma. Cuando concentramos nuestra vida en adorar al centro de nuestra fe, es menos probable que veamos las cosas que nos dividen. Adoremos a nuestro Creador y Redentor por medio de la adoración. Señor, digámosle esta mañana: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Piensa en esto. ¿En qué sentido la obediencia puede verse como la adoración? ¿Cómo es una vida de verdadera adoración? ¿Te has puesto a pensar en eso? Bueno, el Señor quiere que tú puedas considerar todo eso y así puedas tú crecer en el Señor. Vamos entonces ahora al día lunes. En el día lunes nosotros podemos ver algo bastante interesante. Podemos ver de que tenemos ustedes pueden ver ahí el cordero y también ven un dragón. Dice en Apocalipsis 13:4 que adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia
y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:4. ¿Qué está en juego en el tiempo del fin? ¿Cuál es el problema con la falsa adoración? ¿Qué es lo que está en juego? Quiero decirte que Satanás desea que la humanidad deje la adoración del verdadero Dios para poder practicar obviamente la adoración falsa, dedicada a honrar y glorificarlo a Él, ya sea de una manera directa adorándole a Él para alcanzar el propósito que tenía en el antiguo, así como desde Caín, pasando por el desierto del Éxodo, llegando a Babilonia de Nabucodonosor. En el episodio de la estatua de oro de Daniel, ¿tú te recuerdas cómo él quería que se le diera la adoración a él? Y te recuerdas también cuando tentó a Jesús, buscaba que se le adorara. Es muy importante el poder entender a quién hemos de adorar y por qué le hemos de adorar. Nosotros somos criaturas que estamos en hechos para adorar a Dios, pero Él quiere usar que eso que Dios nos ha dado para que le adoremos a Él. Y eso es lo que tenemos nosotros que ir evitando. Piensa en esto. ¿Cuáles son las diferentes formas, incluso en la actualidad, en que nosotros podemos vernos tentados a adorar a otro que no sea el único ser digno de nuestra creación? Vamos ahora a pasar al siguiente día para que tú puedas ir teniendo un poquito de información con respecto a la adoración en este repaso de la lección. En el libro de Apocalipsis también menciona algo importante. Tú puedes ver ahí el ángel que trae un mensaje. Ese ángel está diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cuál es el mensaje del primer ángel y qué es lo que está diciendo acerca de Dios? Primero dice que anuncia el evangelio eterno. No es un evangelio que llegó y terminó en la cruz. No es un evangelio que comenzó en Jardín del Edén. No, es un evangelio eterno. Y apela al temor y a la glorificación de Dios porque ha llegado la hora de su juicio. Y los motivos de la adoración verdadera son adorar al que hizo el cielo, al que hizo la tierra, al que hizo el mar, al que hizo las fuentes de las aguas. Este primer mensaje anuncia una urgencia en la proclamación por la hora de su juicio. La hora de su juicio ya llegó, cumpliendo lo que Jesús había enseñado. Y será predicado este evangelio, ¿a dónde? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces, ¿qué vendrá? El fin. La hora de su juicio ha llegado. Otra verdad a seguir es que el culto de adoración nosotros debemos manifestar respeto, acatamiento y disposición para poder obedecer, atendiendo obviamente a ese imperativo que Dios nos dice: temed a Dios. También nos insta con darle gloria, en adoración en todo, porque solo Él obviamente es el Creador y puede conceder la vida, y adora al que hizo el cielo, la tierra y el mar, las fuentes de las aguas. Eso declara Apocalipsis 14:7. ¿Qué nos lleva, obviamente, a los mandamientos, especialmente el cuarto? Porque ahí ordena santificar el día que Él apartó y reservó, porque Él lo descansó, el día sábado, para conmemorar la creación. Piensa en esto. ¿Por qué crees que la adoración es primordial en el mensaje de los tres ángeles? ¿Por qué? Piensa. Vamos entonces ahora a la adoración, que tiene que ver con la comunión, el estudio de la Biblia y la comunión. Hechos 2:42 dice: y perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Por qué es importante estudiar la palabra de Dios en comunión con otros creyentes? La unidad de la iglesia se funda obviamente en comunión y, como pueden ver, observar en la foto, en estudio de la palabra. Comunión que Dios estableció al declarar: y morar en medio de los hijos de Israel y seré su Dios. Eso lo declaró Dios mismo.
Del estudio de la palabra depende el conocimiento sobre Dios y también nuestras relaciones con el prójimo, con el extranjero y aún hasta con los enemigos. Al abandonar el estudio de la palabra hay degradación moral, ética y religiosa. Dejar el estudio de la palabra, la humanidad pierde el contacto con lo divino y degrada la estructura familiar y obviamente todas las ciudades y hasta las naciones. La verdadera religión es la comunión entre el creyente y Dios, entre los miembros de la comunidad, el estudio de la palabra y obviamente la perseverancia en la oración. La búsqueda colectiva por el conocimiento bíblico hará que el pueblo de Dios esté más unido en su fe y en propósito de poder servir. Piensa en esto. Tu participación actual en las actividades de adoración ¿es una respuesta sincera a Dios? Y como última parte, dice el libro de Hechos, capítulo 2:42, que ellos perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Por qué se reunían los primeros cristianos para partir el pan y para orar? Principalmente clamaban, obviamente, por el cumplimiento de la promesa que ya Jesús les había dado del derramamiento del Espíritu Santo. En aquel entonces, en la iglesia primitiva, las reuniones de comunión incluían muchas veces una santa cena, pero no restringía solo a ella, obviamente. Los primeros discípulos también participaban de comidas colectivas. En cualquier caso, la comunión y la unidad de la iglesia siempre implicó el compañerismo entre los miembros que eran de esa iglesia. Y pocas situaciones generan tanta oportunidad de fortalecer amistades como sentarse alrededor de una mesa y una agradable comida. Si tú te has fijado, cuando tú pasas con tus familiares, ahora en este tiempo, se está celebrando mucho de lo que viene de las fiestas navideñas. Entonces ahí es donde se pueden sentir uno más cerca. Sin embargo, conviene recordar una cosa: los primeros cristianos unían sus comidas con momentos de oración, no solo en una oportunidad para disfrutar el placer gastroentronómico, ¿verdad?, del estómago, sino sobre todo incluía el crecimiento espiritual. En los días veloces en los que ahora vivimos, porque todo es un corre el riesgo de dejar de pasar el tiempo y perder la oportunidad de tener mayor compañerismo entre nuestros hermanos de fe. Corresponde a cada uno en la iglesia el hacer el esfuerzo mayor para poder fortalecernos. Piensa en esto. ¿De qué forma podemos experimentar una unidad más profunda? Mediante el poder de la oración, que puede ser una oración intercesora. Dios quiere que tú estés en unidad con Cristo. Y la unidad con Cristo solamente será experimentada por la iglesia cuando ella llegue y anhele, transpire la voluntad de conocer la voluntad de Dios. El Nuevo Testamento pone de manifiesto esa adoración verdadera en la expresión de la gratitud del cristiano por el don de salvación. Quiera Dios que tú puedas pasar un lindo día, que puedas buscar siempre al Señor, en oración, en unidad, con los tuyos y con los que amas. Quiero decirte que Cristo viene pronto. Y si nosotros nos preparamos hoy, vamos a poder sentir su presencia, vamos a poder recibirlo cuando Él venga. Y de esta manera, poder lograr llegar al lugar que tanto anhelamos, que es el cielo. Y lo podremos lograr solamente si somos unidos. Que el Señor te bendiga y que pases un lindo día.